también te esperamos con tanto amor, y queremos que Él nos hable en esta mañana. Por eso vamos a estar orando por la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por este momento que vamos a disfrutar, donde tu palabra va a ser expuesta, Señor. Ponemos la vida de tu siervo, del pastor, en tus manos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea quien lo guíe, y que tu gracia, Señor, sea sobre él para poder exponer tu palabra, Señor. Esa palabra que es viva y que es eficaz y que es más cortante que espada de doble filo, y penetra y parte nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Señor, tu palabra nos hable en esta mañana, y que nosotros estemos dispuestos a oírla, pero por sobre todas las cosas a obedecerla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y así le vamos a estar invitando al pastor, que nos va a estar compartiendo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Qué lindo momento que hemos podido compartir de alabanza y adoración. Amén. Bueno, aprovechamos la oportunidad esta para saludar a los hermanos que están en las redes. Muchas bendiciones a ustedes. Qué lindo que pudimos adorar y glorificar juntos. Ustedes allí, nosotros aquí, a la distancia, pero el Señor está en medio nuestro. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo Jesús, allí estoy yo. Lo importante de todo esto, hermano querido, que Él está en nosotros y con nosotros. Qué precioso, ¿no? Podemos estar unidos a la distancia, podemos estar unidos aquí, pero por un mismo motivo, por una mismo propósito, y es de adorarle y glorificarle al Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso momento. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor. ¿Se acuerda que veníamos viendo domingos anteriores en el Evangelio de Juan? Y vamos a seguir viendo el capítulo 8, vamos a ir al verso 36. Un solo versículo, capítulo 8, verso 36. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos contentos y gozosos porque una vez más podemos adorar y glorificar el nombre del Señor. El domingo pasado estuvimos en la ciudad de Arroyito, donde están ya viviendo Lu y Samuel, nuestros hijos. Se han mudado allí para un nuevo trabajo que tiene Lu, y Samuel también allí. Entonces fuimos con la familia a aquel lugar y pudimos tener una reunión en aquel lugar y adorar y glorificar el nombre del Señor. Así que por eso le damos gracias al Señor, porque el Señor nos guía y podemos hacer su perfecta y divina voluntad, hermanos queridos. Amén. Qué hermoso es cuando estamos en los planes y en los propósitos de Dios. Nosotros estamos en sus manos, y si estamos en sus manos, dependemos de Él. ¿Usted de quién depende? ¿Del Señor? Amén. Sí. Es hermoso depender del Señor, ¿no? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él vive en nosotros, y que realmente nuestras vidas puedan ser día a día de servicio al Señor. Y no solamente eso, sino de ejemplo y de testimonio a aquellos que vienen después de nosotros, ¿no? A las generaciones futuras, para que el Evangelio corra, hermano querido. Así como nosotros recibimos esta palabra preciosa que vino de Dios, que vino de Cristo Jesús, y que fue también predicada por aquellos que aman a Dios, y nosotros un día oímos y un día aceptamos, que realmente esto corra, y va a correr, hermano querido, porque la iglesia no está sola, el Espíritu Santo está con ella, y estamos, su iglesia está llena de gracia, de amor, de poder y de la misericordia de Dios. Amén. Que este mundo no lo tiene. Bueno, vamos a buscar en Juan 8:36. Juan 8:36.
Y nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios. Y este es un texto muy cortito y muy conocido, hermano. Es un texto muy hermoso. Toda la palabra de Dios es hermosa, pero hay textos que marcan y traen una esperanza o nos traen y nos muestran un antes y un después en la vida del hombre y de la mujer, ¿no? Y este texto nos habla puntualmente de eso. Y dice así, Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A ver, un hermano que lo lea. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. A ver, otro hermano. Gloria a Dios. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Amén. Tomamos asiento, hermano querido. Qué lindo es compartir y poder decir esta palabra que está en nuestras vidas y en nuestros corazones ahora. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús aquí, hermano, en el contexto, ¿a quién le estaba hablando? Veníamos diciendo que le hablaba a los judíos de cómo ser verdaderamente hijos de Dios. Cómo llegar a ser esos hijos de Dios, ¿no? Cómo ser librados del pecado y poder obtener esa libertad. Aunque muchos de ellos creían en Él. Lo hemos reiterado que los judíos creían en Él, los que estaban oyendo en Él. Pero fíjense, hermano, con qué mirada o de qué manera creían en Él, ¿no? Una mirada quizá muy diferente a la que Jesús se refería. Ellos lo veían como un líder político que los libraría de este sometimiento que ellos tenían ante Roma. Lo veían quizás de esa manera Jesús. El interés de ellos era con ese motivo de ser liberados o de recibir la liberación de la nación, que fue estar bajo el dominio de otros y no poder ser libres, ¿no? Entonces ellos esperaban a alguien que los pudiera liberar. Pero ¿cuál era el motivo? ¿Era el motivo correcto de obtener esa libertad? Recordemos, hermanos, que sus antepasados habían sufrido, por ejemplo, un estado de esclavitud cuando pasó con Egipto. ¿Se acuerdan? Ellos fueron esclavizados ante Egipto y después cuando fueron deportados a Babilonia quedaron bajo ese imperio. Y ahora cuando Jesús les estaba hablando, ¿quién era el que estaba gobernando en ese tiempo? Era el imperio romano. Estaban bajo ese imperio. Entonces ellos pensaban de que Jesús les hablaba de esta libertad, porque como ellos sabían que eran hijos de Abraham, creían que ellos ya eran libres por ser descendientes. Pero Jesús hablaba de otra libertad. Pero ¿cuál era la consecuencia de que ellos habían vivido todos estos estados de esclavitud y estados de sometimiento? Por una sencilla razón, hermano, que no obedecían a Dios. Ellos todo lo tenían. Ellos eran el pueblo escogido de Dios. El pueblo que Dios había escogido para mostrar y manifestarse ante la humanidad, ante los demás pueblos. Pero ellos desobedecieron en muchas ocasiones a Dios, no guardaron sus mandamientos y preceptos que Dios les había establecido. Y si ellos los guardaban, se iban a sentir seguros y iban a estar en plena comunión con Dios. Fíjense la diferencia. Por eso Jesús aquí le dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. En Juan 8:36. Ese es el texto base. Ahora, ¿de qué manera ser libres? ¿De qué libertad? Si vemos en Juan 8:32, Jesús le dice, allí más arriba, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús, el Hijo. Este Hijo que dice, si el Hijo libertare, Él es la verdad. Y conocerían a Cristo Jesús, y Él nos haría libres. Qué precioso, hermano querido, es ir a Cristo Jesús. Él le estaba dando esa oportunidad, porque para eso vino Cristo Jesús. Él se refería a qué libertad, a una libertad
física de la que estaban viviendo, una libertad civil o político-civil. No, les estaba hablando puntualmente de algo mucho más delicado y algo que solamente Él podía dar. Era la libertad del pecado, era librarnos del pecado. Esa libertad no se consigue, hermano querido, por sí mismo. ¿Cuántos quieren librarse por sí mismos? Se creen de que están libres y que pueden vivir en una libertad, pero no es la verdadera libertad en la que Cristo mencionaba, porque Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, Él se refería puntualmente a la libertad espiritual, esa libertad que el hombre y la mujer necesitaban en su corazón, ¿no? Ser libres de la esclavitud del pecado. Y es por eso, hermano querido, que le he puesto como título a esta reflexión, a esta palabra, verdadera libertad. Que tengamos presente, verdadera libertad. ¿En quién la conseguimos? En Cristo Jesús, ¿no? Entonces, en Él y por medio de Él nosotros podemos conseguir esta libertad. Como decíamos, Jesús dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Él es el único, hermano querido, que nos puede dar salvación. Él es el motivo de nuestra salvación. Recuerden lo que dice Lucas 19:10. Ahí leemos por favor, en Lucas 19, capítulo 19, verso 10. Cuán importante y fundamental para el hombre y la mujer es ser libre de la esclavitud del pecado. El pecado esclaviza, el pecado te aleja de Dios, te separa de Dios. Y miren lo que dice Lucas 19:10. ¿Algún hermano que lo lea, por favor? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está. De esa libertad estaba hablando. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre pecó, como cuántas veces lo hemos mencionado y lo dice la palabra de Dios. Fue separado de Dios. No hubo más relación con Dios por causa del pecado. Y ese pecado por la desobediencia, por el hombre no cumplir o no obedecer a los mandatos de Dios, porque Dios quiere todo lo bueno para nosotros. Pero a causa de esto vino el Hijo del Hombre a buscar. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La única opción y propuesta por Dios para nuestra libertad es en quién, en Cristo Jesús. Se encuentra en Él, hermano, en nadie más. En nadie más hay salvación. Muchos se hacen los salvadores, muchos se hacen los que tienen todas las respuestas, pero solamente Cristo puede salvarnos de la esclavitud del pecado. Nadie más. Aunque el hombre intente desesperadamente, hermano, cambiar este mundo con otros medios o por medio de otras maneras, de una forma política, a través de la educación, a través de la economía, muchos se creen de que van a poder solucionar este asunto de una manera económica o promoviendo muchas veces falsos ámbitos de libertad, hermano querido. ¿Por qué digo falsos ámbitos de libertad y seguridad? Porque no hay libertad y seguridad. La libertad y la seguridad solamente la obtenemos a través de Cristo Jesús. Y podemos comprobar día a día en nuestro caminar y de generación en generación que el mundo no va fracasando. Y saben que cada día, hermano, va de mal en peor. Porque está esclavo al pecado. Al no estar en Cristo Jesús, está esclavo al pecado. Fíjense que dice 1 de Tesalonicenses 5:3. 1 de Tesalonicenses 5:3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Fíjense, hermano querido, cuando el mundo diga paz,
Cuando el mundo hable de seguridad, los grandes y los poderosos quieren controlar al mundo por sus propios medios, porque tienen poder adquisitivo para hacerlo. No fueron elegidos, simplemente se autoconvocan, se autoeligen. Y ellos prometen paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción. Y una destrucción repentina. Qué tremendo, hermano querido. Y miren qué dice, y no escaparán. Nadie escapará, hermano querido, de Dios. Todos nos tendremos que presentar delante de Dios. Ahora, ¿de qué manera nos vamos a presentar? ¿Con un carácter y un estado de esclavitud, de pecado, donde tenemos que rendir cuenta y seremos condenados? ¿O con un carácter de libertad, en esa comunión con Cristo, que es la que nos lleva a estar en comunión con Dios? Cuán importante es creer en Cristo Jesús. Por eso, este es el tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y buscar a Dios es ir a Cristo Jesús, hermano. Qué precioso. Y no perder el tiempo en buscarlo. ¿Cuánta gente que pierde el tiempo hoy? ¿Cuántos hay que salen y se divierten en sus deseos pecaminosos? Una diversión esclavizante, ¿no? Pero qué hermoso que nosotros, sus hijos, su pueblo, su iglesia, pueda gozarse en su Señor, en aquel en quien hemos creído, y de esa manera somos libres y hemos escapado de la esclavitud del pecado. ¿Para qué, hermano? ¿Por qué escapamos de la esclavitud del pecado? Por eso le damos tanta gloria, honra y alabanza a nuestro Señor, porque hemos decidido seguir a Cristo para disfrutar una verdadera libertad que solamente se obtiene a través de Jesús. Solamente se obtiene. Ahora, ¿cómo seguir esta libertad? Es otra pregunta. ¿Cómo nosotros seguimos esta libertad? Hablando de Cristo Jesús, porque Él es el centro. Él es el antes y el después para el hombre y la mujer. Él es Dios mismo viniendo a la tierra. Es Dios trayendo salvación por medio del sacrificio. De esa manera lo conseguimos, por medio del sacrificio de Cristo, el cual tuvo que pagar un precio muy alto. Cristo Jesús tuvo que pagar un precio, y fue nada más y nada menos que con su propia sangre. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí. Él dio testimonio y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. En la antigüedad, el pueblo de Dios, hermano, para conseguir estar en comunión con Dios, tenía que pagar un precio. ¿Sabía usted? ¿Sabe cuál era el precio? Era de un animal. Tenía que presentar ese animal en expiación para que pudieran ser aceptados por Dios y que sus pecados fueran perdonados. Pero Cristo Jesús vino una vez y para siempre y dio su vida. Esa es la manera de conseguir esta libertad, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de ese derramamiento de sangre, de su sangre. Por eso podemos entender que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hermano, y es para los que creen, no para los que no creen, porque los que no creen ya han sido condenados. Pero los que creen entran en esta libertad y podemos buscarla y tenerla día a día en nuestra vida. Por eso, de esta manera, Cristo pagó por nuestra redención. Fuimos redimidos. Él pagó el precio. Él se puso en nuestro lugar. No teníamos salida, pero Él es nuestra salida. Mire, si Dios nos amará. Ahora aprovechemos y disfrutemos y busquemos esta libertad, pero hay que ir a Cristo. Fijemos lo que dice Efesios 1:7. Efesios capítulo 1, verso 7. Es un mensaje sencillo que nos habla de su palabra, que nos habla de que Cristo es la verdadera libertad. Verdadera libertad, no hay otra, hermano. Efesios capítulo 1, verso 7 nos dice: en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados,
según las riquezas de su gracia. ¿En quién tenemos redención? Redención por su sangre. La sangre vertida en la cruz del Calvario fue la que redimió nuestro pecado. Es la actitud de Cristo, que Él fue a poner, vamos a decirlo, el pellejo por nosotros. Fue a poner su vida, su propia vida. Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino desde la misma presencia de Dios. Vino aquí a esta tierra y se humilló. Y dice, y el perdón de pecados por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Ahora, todos aquellos que van a Cristo hemos recibido la gracia de Dios. Esa gracia preciosa, ese favor inmerecido que nosotros no lo merecíamos. Cuando digo nosotros hablo de la humanidad. La humanidad toda no merecía el favor de Dios, pero la recibimos aquellos que queremos caminar en libertad. Como resultado de esta libertad, para los verdaderos creyentes o cristianos, u hombres y mujeres nacidos de nuevo, nos queda claro que hemos sido libertados de pecado. Hermano, eso era lo que no entendían los judíos, que ellos debían ser y necesitaban ser libertados del pecado. Porque para poder estar en comunión con Dios no se necesitaba ser descendiente de, o amigo de, o hijo de pastor, o hijo de un eclesiástico. No, hermano querido. Se necesita ir a Cristo Jesús para que nos libre de los pecados. Esa es la verdadera libertad. Para no seguir viviendo en la esclavitud del pecado. Recuerden, hermano, que todo aquel que vive en la esclavitud del pecado está separado de Dios. Y no va a poder estar con Dios. Porque Dios es fiel, porque Dios es justo, porque la justicia de Dios se manifiesta y porque su palabra es sí y amén. Fíjense Gálatas 5:13, hermano. Gálatas capítulo 5, verso 13. Miren lo que nos dice el Señor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Miren qué precioso, le decía Pablo a los Gálatas. Porque vosotros, hermanos, ahí le habla a la iglesia, ahí le habla a los redimidos, ahí le habla a los que fueron a Cristo para ser libres. A libertad fuiste llamados. Ahí tenemos la seguridad en Cristo Jesús, que somos libres en Él, hermano. Solamente, quiere decir, observemos y tengamos cuidado que no usemos esa libertad para la ocasión de la carne. El mundo camina en la carne, vive en las tinieblas y satisface los deseos de esta carne, en pecados, en delitos, en lujurias y en cuantos, en adulterios y fornicaciones, en hurtos. Vive separado de Dios, pero nosotros, sus hijos, nos traen una advertencia, que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Que realmente valoremos que esa libertad que tenemos la tenemos por Cristo y para Cristo. Ya no somos siervos y esclavos del pecado, sino que somos siervos de la justicia, siervos de Dios, para agradarle y adorarle a Él. Y ahí viviremos la verdadera libertad, hermano. Ahí gozaremos de esa verdadera libertad. ¿Y qué nos debe llevar esa libertad? A vivir en santidad. La libertad en Cristo nos lleva a vivir en santidad, a vivir en obediencia, a ser obedientes, a tener un corazón genuino en comunión con Dios. Genuino, hermano querido. Que nos derramemos delante de la presencia de Dios con todo nuestro ser. Sabemos que por nuestro propio medio, sabiendo que por nuestro propio medio no podemos. Si nosotros nos separamos de la mano de Dios, volveremos al estado de esclavitud. Por eso, tomémonos de la mano de Cristo. Sigamos a Cristo, que Él es la libertad. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Fíjese lo que dice Romanos 6:22. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado
y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6:22. Mas ahora en esta nueva vida, ahora que hemos renacido de nuevo, ahora que somos una nueva criatura en Cristo, eso es lo que le decía a los judíos. Ustedes tienen que venir a mí, tienen que ir a Cristo. Y yendo a Cristo, creyendo en Él y confesando nuestros pecados y sabiendo que Él nos libra de esta maldad, siendo libertados del pecado, hechos siervos de Dios, ya no somos siervos del pecado, sino que servimos a Dios. ¿Usted quiere servir a Dios? ¿Usted desea servir a Dios? Hermano, servir a Dios no es por obligación, es por amor. Porque Él por amor envió a su Hijo y no obligó a nadie. Simplemente que dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora, si nosotros creemos, es porque queremos ser siervos de Dios. Queremos estar a su servicio. Y si rehusamos creer, tenemos que saber de que vamos a ir a la condenación. El mundo conoce la ley de Dios. Ahora, el hombre y la mujer, no todos quieren ir a Cristo, hermano. No todos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ahora estemos dentro de ellos, de los pocos. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, miren, la santificación y como fin la vida eterna. Hay dos pasos fundamentales. El fruto de esa libertad que tenemos es la santificación. Si nosotros somos libres, caminemos en santificar, seamos santos, caminemos en santidad. ¿Para qué? Para luego, permaneciendo en la palabra de Dios, obtengamos la vida eterna. No, pero yo ya tengo Cristo y yo ya tengo la vida eterna. Sí, pero cuidad la salvación con temor y temblor. Muchos se creen que por tenerla ya está. Ya no puedo dejar de ser hijo. Mantengámonos firmes en la profesión. Mantengámonos firmes en lo que hemos creído. Entonces, como fin, la vida eterna. Romanos 6:22. Al ser librados, hermanos, y libertados, ya no somos esclavos, sino que somos hijos. ¿Saben qué, hermano querido? Y el hijo es el que tiene derecho. El hijo tiene derecho a estar en la casa del Padre. El hijo tiene el derecho y el beneficio de recibir todos los bienes del Padre. ¿Y eso cómo lo obtenemos? Lo debemos tener claro, por medio de Cristo Jesús. No por nuestro propio medio, para que nadie se gloríe. No es por obra, hermano. No es por lo que yo haga, no es por lo que vos hagas. Todo lo que haga el hombre y la mujer en esta tierra, por más que lo quiera hacer, no va a agradar a Dios. Debemos ir a Cristo para ser santificados. Debemos ir a Cristo para poder tener una vida perpetua. Y de esa manera, estando en Cristo Jesús, pasamos a ser herederos. Fíjense, ahí están los privilegios, ahí están los beneficios. Por Cristo, ¿no? Venimos a ser herederos y coherederos con Cristo. Romanos 8, del 15 al 17. Miren qué preciosas promesas de Dios que tenemos para aquellos que quieren caminar en la verdadera libertad. Romanos 8, del 15 al 17. Un hermano que lo lea, por favor. Romanos 8, del 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué precioso. Por eso es importante y es fundamental tener la libertad de Cristo. Claro que sí. Y está para todos, hermano. No para algunos, como muchos creen, para un grupo selecto. Es para todos. Esa libertad es para todos. Ahora no todos la quieren tener. Y el mismo orgullo y la misma soberbia del hombre lo aleja de Cristo Jesús. Y eso lo lleva a estar enemistado ante Dios.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hermano querido, nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud, hemos recibido el espíritu de Dios, el espíritu de libertad. El Espíritu Santo mora en nuestras vidas para no caminar en temor. El perfecto amor echa fuera el temor, pero para tener ese perfecto amor debe estar Cristo en nuestros corazones, quien nos da libertad. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, pasamos a ser hijos. ¿Lo merecíamos? No, éramos esclavos, pero pasamos a ser hijos. Fíjese, de un estado a otro. Literalmente en el mundo, cuando un esclavo es esclavo, nunca pudo ser hijo. Pero nosotros, quien fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por medio de Cristo Jesús, pasamos de la esclavitud del pecado a ser hijos por medio de Cristo. Por eso es importante nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Por eso es importante venir a los pies de Cristo. Por eso es importante caminar en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Nosotros clamamos, nosotros rogamos, nosotros le damos la gloria, nosotros nos postramos delante de su presencia. La iglesia levanta mano santo. Para el mundo, hermano, es locura. El mundo dice, estos están todos locos. Bendita locura, hermano querido, porque sabemos en quién hemos creído. Porque Dios nos sacó del lodo cenagoso envuelto en el pecado y nos limpió y nos hizo libres. Nos rompió los grillos y las cadenas que nos llevaban y nos ataban a la esclavitud. Como cuántos hoy viven en esa esclavitud del pecado. Por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo, fíjense, da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu vivo. Cuando Jesús se fue, Él dijo, no los dejaré solos, sino que les mandaré un consolador, les mandaré un paracleto, el Espíritu Santo que estará con ustedes todos los días, quien los guiará a la verdad. Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, esa es la certeza que tenemos y esa es la esperanza, porque tenemos nuestra fe puesta en Cristo. Si nuestra fe está puesta en Cristo, tenemos una esperanza viva. Muchos tienen fe en los hombres o en algunos proyectos y por eso la esperanza caduca y termina y no da resultado. O cuando llegó a obtenerlo, salió desilusionado la persona porque está esclavo de eso que no le puede hacer libre. Pero nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús porque hemos creído, porque tenemos una fe viva y en Él esperamos. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu y eso trae seguridad a nuestra vida de en quién hemos creído, en quién somos en Cristo, que somos hijos. Y si hijos, herederos, hermano. Fíjense, pasamos a recibir una herencia. Y no solamente herederos, como herederos, de lo mismo que recibe Jesús, porque somos coherederos con Cristo. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, pero vayamos a esa obtención. Estamos en esta tierra, somos salvos, pero todavía no estamos disfrutando allá, pero vayamos camino a eso, camino a esa verdadera libertad y perpetua libertad. Por eso debemos esforzarnos, por eso eso es lo que nos pide el Señor, obediencia. Él lo hizo todo, pero nosotros debemos obedecer y caminar en esa libertad. Y miren, y coheredero con Cristo, nosotros vamos a ser herederos de Dios y coheredero con Cristo, ahora hay un condicionante. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuántos hay que padecen por causa de Cristo? ¿Cuántos hermanos nuestros que hoy están siendo vituperados o siendo encarcelados, azotados, aún muertos por causa de Cristo? Hermanos, hemos dicho sí, y ese sí debe ser sí y amén. No somos de los que retrocedemos, querido, sino de los que vamos adelante. Por eso te animo a que vayamos adelante, porque nos espera
una vida perpetua. Esta es la verdadera libertad a la que Cristo Jesús se refería. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. De esa libertad les estaba hablando a los judíos y nos habla a cada uno de nosotros, porque sus palabras corren y corren. ¿Cuántos años atrás? 2023, 24 años atrás, Cristo Jesús habló y sus palabras corren, porque la palabra de Dios es vida y es la que transforma y cambia corazones. Por eso, queridos hermanos, debemos tener presente que el Hijo, que es Cristo Jesús, es el Hijo que liberta. El Cristo Jesús nos hace libres de verdad. No es necesario que seamos esclavos del pecado. No es necesario. Cuyo resultado nos trae la muerte, la separación con Dios. Si queremos vivir una vida con Dios, debemos ir a Cristo Jesús y tomar su libertad. Dios nunca quiso ni quiere que vivamos en esclavitud. Nunca, hermano. Dios le dio todo lo bueno al hombre, pero el hombre tomó sus decisiones. Y miren qué precioso que es un Dios amoroso que le da libertad al hombre a que escoja. No es un Dios dictador como el mundo hace. El mundo dictamina, el mundo decreta, el mundo pone leyes y quiere que se cumplan. Y los que la ponen son los que nunca las cumplen, pero obligan a los otros, por eso es la esclavitud. Pero Él es un Dios amoroso que siempre quiso, quiere, y así será siempre, que nunca vivamos en esclavitud. Su propósito para nuestra vida es que vivamos para Él y que disfrutemos para siempre de la libertad con que fuimos libres. ¿Usted disfruta de esa libertad? ¿Usted es verdaderamente libre? Por medio de Cristo Jesús, porque a Él le adoramos. Es sencillo, hermano, no hay que hacer otra cosa, no hay que pagar nada, el alto precio ya lo pagó Cristo. Nosotros tenemos que creer y obedecerle y seguirle. Y llevando de esta manera una vida, como decíamos, en santidad, permaneciendo en su palabra. Y como decían los versículos anteriores, si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Ahora, ¿cómo quieres vivir? Esta es una pregunta. Nos hacemos la pregunta: ¿siendo esclavos del pecado o libres para vida eterna? Hagamos la pregunta para nosotros. Respondámonos a nosotros mismos. ¿Cómo quieres tú vivir? Decidir vivir en la libertad de Cristo, que se desecha toda esclavitud del pecado. Que la manera de vivir, la manera de hablar, la manera de proceder, la manera de dirigirnos refleje la vida de Cristo en nuestra vida, hermano. La vida de libertad. Esa libertad que tenemos en Cristo. Nosotros no somos aburridos. El mundo se cree que somos religiosos. No somos religiosos. O quizás alguna vez nos habrán tildado de esa manera. Somos libres en Cristo Jesús. Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Y lo que conviene es lo que a Cristo le conviene, hacer su perfecta voluntad. Solo Dios puede garantizar tu libertad. Ninguna nación, ninguna ley, hermano querido, ningún gobierno puede garantizar tu libertad. Tengámoslo presente. Los gobiernos pasarán, los reinos pasarán, los gobernantes pasarán, los imperios pasarán. ¿Y cayeron cuántos? Solamente el que nos puede garantizar la libertad es Dios. La verdadera libertad es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Qué precioso. Por eso, hermano querido, que este mensaje haga cabida en nuestra vida, en nuestros corazones, cuál es la verdadera libertad. Y sigamos por ella. Sigamos firmes y adelante. No decaigamos, sino que sigamos firmes y adelante. Te animo a que sigamos en esta libertad y que si has decidido por Cristo, es la mejor decisión que has tomado en tu vida.
es la mejor decisión que hemos tomado. Sigamos adelante. Que Dios te siga bendiciendo ricamente y caminemos este domingo en la libertad de Cristo y esperando que Él venga a buscar a su iglesia. ¿Usted espera a Cristo que venga a buscar a su iglesia? Claro que sí. Esperamos que Él venga a buscarnos y confiamos en Él. Que el Señor te siga bendiciendo ricamente, hermano querido. Nos ponemos de pie y un hermano, dos hermanos que hagan una oración puntualmente por esta palabra, ¿no? Por caminar, por obtener el que no lo ha obtenido y caminar en la verdadera libertad, ¿no? Que es Cristo. Oremos al Señor, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo de que fue expuesta tu palabra, porque siempre es edificante escucharte, Señor, escucharte a través del pastor, la palabra, Señor. Te pedimos que no solamente la oigamos, sino que también obedezcamos y que podamos vivir en esa libertad con que fuimos libres. Gracias, Señor Jesús, porque tú diste la vida por nosotros para que podamos ser libres, Señor. Y gracias porque cada día todos tenemos la oportunidad de ir a ti y de esa manera vivir en esa libertad, en la única libertad que podemos hallar, que podemos tener en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por haber hablado una vez más a nuestras vidas en este día. Gracias, Señor, porque nos hiciste libres del pecado y podemos vivir en la verdadera libertad que es Cristo Jesús. Te pedimos por aquellos que todavía están viviendo en esa esclavitud de pecado, que tu Espíritu Santo convenza sus corazones de justicia, de juicio y de pecado, para que vengan a Cristo a vivir esta verdadera libertad. Gracias, Señor, por ese amor y esa misericordia que tienes con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, a vivir en santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Qué hermoso, hermano querido. Bueno, saludamos a los hermanos, a la iglesia. Vamos a saludar en la paz del Señor a los hermanos que están en las redes. Les abrazamos y les saludamos y muchas bendiciones para ustedes en este domingo. Amén. Gloria a Dios.